Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos videos a manera completa para quien no haya podido estar o quien quiera ir a revisar nuevamente el live. Bien, el día de ayer leímos Génesis capítulo 6 versículo 12. El día de hoy damos continuidad y vamos con Génesis capítulo 6 versículos del 13 al 16. Y dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero, es lo que nos menciona la palabra. Bien, sabemos que pues ya está hablando sobre la construcción del arca. O sea, Dios le está diciendo a Noé cómo necesita hacer el arca, ¿no? Porque menciona que por cuanta violencia hay en la tierra, pues va a destruir la tierra a causa de los hombres. ¿Por qué? Si nosotros leímos en los versículos anteriores que nos decía, porque todo designio del corazón del hombre era solamente el mal, ¿no? Entonces, bien, si nosotros nos enfocamos en cómo Dios dio la instrucción de que se hiciese el arca, pues bueno, nos dice la longitud, nos dice que va a tener ciertos pisos, nos dice también que pues hace aposentos, ¿no? Pero hay algo muy importante que dice la palabra, nos menciona, dice, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera, ¿no? Antiguamente sabemos que la brea se usa ¿para qué? Para que el barco, como está hecha de madera, pues no se, ¿cómo les podría decir? No se empiece a humedecer, no se empiece a hundir, porque hay mucha filtración de agua. Entonces la brea se usaba para que fungiera como un repelente, ¿no? Pero es muy extraño que Dios haya dicho: calafetarás con brea por dentro y por fuera. O sea, no era común que se pusiera brea adentro también. Pero ¿a qué se refiere esto? Si nosotros nos vamos a buscar específicamente qué es la brea, vamos a encontrar muchos tipos de brea, ¿no? Pero la brea original sabemos que es como un color oscuro. Dice que es tipo un color café oscuro, en el cual da un tono como rojizo, ¿no? Esto, por decirlo de alguna manera, en lenguaje espiritual, pues está hablando de los fluidos que hay en un cuerpo, ¿no? Ese fluido que es de color rojo, ¿no? Entonces, cuando ese fluido se seca, sabemos que queda como un tono negro, un café demasiado oscuro cuando está seco, ¿no? Cuando está seco ese fluido. Y pues podemos ver que lo que está pasando nos está diciendo que el arca está siendo recubierta por, bueno, lo voy a decir literalmente, ¿no? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver la sombra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que podemos ver exactamente, que es lo que recubre el arca, ¿no? Y bien, si nosotros sabemos que la sombra del arca es nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente los que estén dentro del arca, como menciona más adelante de lo que vamos a leer, menciona que todos los que estén dentro del arca no van a pasar la destrucción que se ocasionó por el diluvio, ¿no? Podría yo decir, ¿no? La hermana Naván menciona mucho que a Dios le gusta mucho ¿cómo se llama? El aseo general, ¿no? La limpieza general. Por eso a veces nosotros decimos, a Dios no le gustan las cosas sucias. Entonces por eso es que de repente llueve demasiado
Y digamos, no, a nuestros ojos las calles están limpias ya después de una gran lluvia. Entonces podemos ver que Dios hizo una limpieza conforme a lo que había demasiada de todo designio del corazón, solamente el mal, que había mucha violencia. Entonces hizo una limpieza, pero sabemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es por eso que Noé, pues podemos ver que Dios no lo puso con los que ya hacían la maldad y la violencia. Bien, para esto recordemos que ¿qué nos dice Isaías 45:22? Menciona, ¿no? Como nosotros ahorita ya observamos a qué se refiere lo de la brea y cómo es, o sea, pusimos mucha atención en cómo es constituida la brea, cómo se usó, que tuvo que ser de adentro, de afuera, cuando se seca, pero realmente qué era lo que significaba, porque sabemos que el arca es nuestro Señor Jesucristo. Menciona en Isaías 45:22, Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero ¿qué menciona? Mirad a mí y sed salvos, menciona la palabra. Entonces, aquí nos está diciendo específicamente, ¿tienes que hacer algo y luego sé salvo porque te voy a justificar? No. ¿Qué nos menciona? Dice, mirad a mí y sed salvos, ¿no? Y podemos ver que hay una conexión muy grande con los dos tipos de sueños que hay en Génesis 40, ¿no? Que ya todos aquellos podrán saber que es los dos sueños que son interpretados por José, ¿no? Uno de los dos sueños, bueno, los dos sueños son totalmente distintos, son contrarios entre sí. ¿Por qué? Sabemos que un sueño era para vida y el otro sueño era para muerte, ¿no? Si nosotros vamos a buscar Génesis capítulo 40, a ver, Génesis capítulo 40, nos encontramos con cuando José interpreta los dos sueños, ¿no? Los vamos a leer para que podamos entender. Bien, menciona Génesis capítulo 40, versículo del 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y les puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, ¿no? Si nosotros sabemos cómo fue que José llegó ahí, sabemos que José era, ¿cómo les podríamos decir? Era, como por decirlo así, quien le servía a Potifar, ¿no? Sabemos que Potifar era como que el comandante de todos los oficiales que había, ¿no? De la seguridad de Faraón. Entonces, Potifar tenía una esposa. La esposa se le insinuaba a José y pues José decía, no, yo no quiero. Y de repente la señora agarró y le arrancó un pedazo de su vestimenta y empezó a decir que José quería abusar de ella, ¿no? Entonces llega Potifar, lo agarra y mira, por cuanto has hecho esto, tú deberías de que yo te desviva, pero por todo lo que has hecho por mí, te voy a llevar a prisión, ¿no? Y estuvo ahí durante mucho tiempo y ahí acontece justamente esto. Si nosotros empezamos a decir, ay, no que José era justo, no, que por qué le pasa eso, sabemos que la voluntad de Dios es distinta como piensa nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestro querer, nuestro deseo. Nuestros pensamientos son más bajos y los de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, no podemos entender las cosas de Dios si lo queremos analizar completamente conforme a la carne, ¿no? Pero sabemos que Dios tenía un propósito. Bien, entonces menciona: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?
Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid, ¿no? Aquí hay algo muy importante que debemos recalcar. Dice: yo soñaba que veía una vid, ¿no? Delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás a la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel, ¿no? El tema es los sueños, sí, ¿no? Ahora vamos con el sueño del panadero, ¿no? Dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquí podemos ver, como les dije anteriormente, los 2 sueños. Uno es para vida y uno es para muerte, ¿no? Hoy en día se puede interpretar los sueños. Todo es conforme a la palabra. Entonces, si quieres saber el significado de algo, tienes que venir y leer la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque nos menciona también. Muchas veces antes Dios nos hablaba con voz vívida, y también a través de los padres de los profetas. En estos postreros días nos habla a través de el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Si podemos volver a leer Isaías 45:22, que nos dice: mirad a mí y sed salvos. Entonces, el jefe de los coperos, ¿qué fue lo que vio? ¿No? Menciona, dice: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Ese copero en el sueño tuvo que hacer algo para que eso ¿cómo les podría decir? Brotara delante de él. Si nosotros podemos ver qué es lo que quiere decir, podemos apreciar que nos menciona que estaba viendo literalmente todo en cámara rápida, ¿no? Y que estaba viendo la vid salir, y que empezaba a madurar su flor y empezaba a salir su fruto, que era la uva, ¿no? Pero menciona algo muy importante. Dice 3 días, ¿no? Sabemos que bíblicamente el número 3 significa algo, ¿no? Y eso lo podemos ver a través de cuando nuestro Señor Jesucristo nos menciona que Él iba a resucitar al tercer día. Pero ¿para qué iba a resucitar al tercer día? Si sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día para nuestra justificación, ¿no? Resucita para nuestra justificación. Bien, entonces sabemos que la justificación la obtiene el jefe de los coperos, que solo tuvo que observar, ¿no? Solo tuvo que ver cómo la vid crecía. Si nosotros nos vamos a buscar qué nos dice nuestro Señor Jesucristo,
A ver, permítanme un momento. Ay, se activó esta cosita. Permítanme, ahí está. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, ¿no? En el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si nosotros vemos que dice: mirad a mí y sed salvos. Y dice el sueño del copero: yo soñaba que veía la vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Podemos ver que lo que dice el versículo 9 al 10 de Génesis 40 es sombra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estaba la sombra de nuestro Señor Jesucristo pasando por el sueño del copero, ¿no? ¿Qué exactamente vio? Si nosotros vamos a leer nuevamente Juan capítulo 15, versículo 1, que nos menciona: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si nuestro Señor Jesucristo es la vid y esa vid empezaba a brotar y arrojar su flor y viniendo a madurar, Dios es el que hizo madurar esos frutos, ¿no? En este caso podemos ver que son los racimos de uva, pero menciona que eran 3 ramitas, no de una misma, ¿no? Menciona 3 ramitas, que ese 3 sabemos que es para nuestra justificación, ¿no? Pero vemos que al contrario del panadero, que fue lo que mencionó, dice que sobre su cabeza había toda clase de manjares, mencionó. Entonces también vio que dice: y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces, esa persona, por medio de lo que podemos ver, no observó, sino que ya estaba hecho, ¿no? Y para nosotros sabemos que lo explicamos de esta manera. Para hacer toda clase de manjares, de repostería, de pastelería y todo eso, de panes, ¿no? Llamemos así. Sabemos que es de mucha labor, ¿no? La persona que la haga tiene que pasar muchísimas cosas, ¿no? Y hay algo llamado también que le llaman la masa madre, ¿no? En el cual hacen la masa normal y la dejan ahí tapadita al aire libre y que fermente, ¿no? Entonces, después de eso la destapan y pues bueno, la mueven y hace así como que fermentó, ¿no? Entonces de ahí empiezan a hacer la forma otra vez, la tienen que hornear, lo tienen que sacar. Si eso lo usan para algún relleno, pues lo tienen que abrir, tienen que hacer un montón de cosas. Pero recordemos que todo eso tiene levadura, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en la obra de una persona necesita demasiado trabajo, Dios, ¿qué nos dice en toda la palabra? Nos menciona, se lo voy a leer completo, dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿no? Sabemos que en Dios está la verdad, en Jesucristo también, ¿no? Porque ¿qué nos menciona? Nuestro Señor Jesucristo nos menciona: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si escudriñamos exactamente esa palabra que encontramos, yo soy el camino. Si todas las personas no están en Jesucristo, están apartadas de ese camino, ¿no? Sabemos que la puerta ancha es por la que la mayoría de las personas pasan, y la puerta angosta solo muy pocos, ¿no? La puerta ancha y la puerta angosta. Sí sabemos que mencionan algunas personas y nos dicen: es que mira, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, que a través de Hebreos 10 nos menciona que nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo su cuerpo como ofrenda por el pecado, pagó por el pecado una sola vez para siempre. Eso lo entiendo, ¿no? Es lo que podría decir una persona. Pero
yo todavía cometo pecado. ¿Cómo está viendo esa persona? ¿Está viendo conforme al Espíritu, conforme a la palabra? ¿Está viendo específicamente lo que dice o está conforme a la carne? ¿No? Ve lo que dice la palabra, pero sus ojos están enfocados en la carne. Es que nosotros somos de naturaleza pecaminosa. Es que no hay justo ni un uno. Es que todos somos pecadores. Es que aquí, es que allá, es que por acullá, ¿no? Mencionan absolutamente todo ese tipo de cosas. Pero bien, sabemos que la palabra nos dice lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Si nosotros nos ponemos a buscar específicamente qué nos dice la palabra de Dios, nos dice Jesucristo, lo que yo os digo es espíritu y es vida. Si sabemos que Dios es espíritu, que es llamado el Espíritu Santo, todo lo que está escrito es para que lo entienda el hombre común. No es para que lo entienda el hombre común. Podemos ver que a través de 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14 que nos menciona, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si yo voy con una persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Jesucristo ya te redimió de todos sus pecados. ¿Cómo le entiende esa persona? Sí, es cierto, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer eso, pero realmente, ¿qué fue lo que piensa esa persona? Esa persona piensa, me redimió de mis pecados, pero yo todavía cometo y transgredo la ley. Entonces, en ese punto, la persona dice, soy pecador. Si sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya te redimió de tus pecados, es decir, Dios nos otorga a través de nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice esa persona? Sí, es así, así lo dice, pero yo todavía peco. Entonces, como que hay algo que tenemos que hacer. Cuando la palabra, toda la palabra nos dice, mirad a mí y sed salvos, ¿no? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera venir, ¿cómo nos lo dice? No lo vamos a parafrasear para no estar como los demás, ¿no? Dice, nos dice en Mateo capítulo 16 versículo 24, nos menciona, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? ¿Por qué menciona esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué realmente nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo a través de Mateo 16, 24? Sabemos que cuando nos menciona la palabra, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo ven las personas? ¿Cómo ven conforme a su óptica de obras? Y es que yo soy un pecador cuando hago pecado. Entonces, un bebé cuando nace no tiene pecado. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de maldad y no tiene absolutamente nada que tenga conciencia de obras, por lo tanto no ha hecho el mal. Eso es lo que piensa una persona común. Pero ¿qué nos dice Salmo 51:5? Nos menciona, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey David vio su condición de nacimiento, que a pesar de que él tenía un corazón conforme al de Dios, podemos ver que él veía prácticamente que había nacido en pecado. Nos menciona la palabra, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Por cuanto todos pecaron, ¿no? ¿Qué nos quiere decir exactamente eso? Ahorita voy a leer lo que me están escribiendo. No se preocupen, eso lo vamos a leer al último, ¿no? Para que podamos escuchar. Primero se escucha y luego ya respondemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sabemos que el pecado entró en el mundo por Adán. Entonces, Adán, ¿cómo funge? Funge como representante de toda la humanidad. Muchas personas ven a través de las obras, es que él no obedeció. Entonces yo ahorita tengo que obedecer lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con Adán? Ya lo he explicado demasiadas veces, pero me es necesario volverlo a explicar. Sabemos que cuando Dios crea el huerto del Edén,
Menciona, en el centro del huerto está el árbol de la vida. Menciona que en algún otro lado está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice a Adán, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Luego sabemos que Dios forma a Eva y ya no se repite lo mismo, sino que Adán tuvo que decirle lo que Dios le había dicho que tenían que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando vemos que después viene la serpiente siendo el animal de todas las bestias la más astuta, ¿y qué le dice a Eva? Le dice, con que Dios os dijo que de todo árbol no podéis comer, ¿no? ¿Qué respondió Eva? Respondió, de todo árbol podemos comer, menos del árbol que está en el centro, porque el día que lo tocaremos y lo comamos, vamos a morir. Que le responde la serpiente, le dijo, no moriréis. Pero recapitulemos qué fue lo que dijo Dios. Dijo, en el centro del huerto está el árbol de la vida. Y en algún otro punto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si para Dios el centro era aquí, para Eva tenía que ir hasta allá y aquí estaba el centro. Y para Eva el centro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios menciona, no lo comas porque el día que lo comas vas a morir. ¿Qué mencionó Eva? No lo vamos a tocar ni lo vamos a comer porque vamos a morir, ¿no? Entonces, podemos ver que lo que Adán le transmitió a Eva no fue exactamente la palabra que dijo Dios. Por lo tanto, lo que había en el corazón de Adán no era la palabra. Entonces, ¿qué fue? Es la incredulidad por cuanto la palabra de Dios no está en su corazón. Y lo que había del corazón, dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, lo que había en su corazón no era la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a ver específicamente y ver realmente cómo funge el enemigo, lo podemos ver cuando le dice a Eva, no moriréis. Cuando Dios dijo, de ciertamente morirás, ¿no? Entonces, si nosotros vemos exactamente la concordancia cuando Dios dice, morirás, ¿qué dice el enemigo? Dice, no moriréis. Entonces, sabemos que Dios después les dice y le pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú? ¿No? Podemos ver específicamente que le responde Dios a Adán y le menciona, ¿en dónde estás tú? Dios quería saber específicamente en qué parte del huerto se encontraba Adán. No, Dios ya lo sabía. Entonces, ¿Dios quería saber si Adán ya estaba muerto? No, Dios ya lo sabía. Dios sabe todo, es el creador, ¿no? Es omnisciente, omnipotente y omnisapiente, todo lo sabe. Es como decir todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Hay una película llamada así, de hecho. Entonces, ¿para qué le está diciendo esto Dios? Dios le pregunta, ¿en dónde estás tú? Para que Adán pudiese ver su condición. Adán pudo darse cuenta la condición en la que estaba, no pudo darse cuenta. ¿Qué fue lo que respondió? Estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que cuando Dios crea al hombre, nos menciona estas dos cosas. Creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sabemos, y ya hemos hablado muchas veces en otros live a qué se refiere, porque lo dice en forma plural y no en singular, ¿no? Pero nos enfoquemos en eso. Lo creó a imagen y semejanza. ¿Conforme a qué? Conforme a su espíritu. Si nosotros nos vamos más adelante, dice, formemos al hombre del polvo de la tierra. Le dio un espíritu conforme al de Dios y le dio un cuerpo. Entonces, cuando le dijo Dios que iba a morir, ¿qué fue lo que murió? Su cuerpo, pues andaba, ¿no? Andaba y hasta respondió lo que Dios le dijo, ¿no? No respondió como debió haber sido, pero sabemos que respondió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que murió? Murió su espíritu. Estaba destituido de la gloria de Dios. Si un alma está destituida de la gloria de Dios, y sabemos que estar en Dios es vida, estar destituidos, lejos de la vida, es estar en muerte.
¿no? Y por eso es que menciona, por cuanto, y menciona la palabra, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Entonces, como les dije, las personas cómo ven el pecado, las cosas que hacen, las cosas que no obedecen, las cosas que ellos dicen, eso está bien, esto está mal, híjole, lo que voy a hacer exactamente ahorita me va a condenar, cuando no conocen que lo que nos mantiene destituidos de la gloria de Dios es la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no está en sus corazones. Y menciona Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero bien, ¿qué nos menciona Romanos capítulo 3, versículo 24? Un versículo adelante nos menciona, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Menciona, siendo justificados gratuitamente. Algo que es gratuito, no puedes tú pagar por ello, porque es gratis, ¿verdad? Justificación gratis es lo que dice. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si nosotros desmenuzamos la palabra que significa redención, nos dice liberar, rescatar o pagar. Entonces, ¿qué significa? Mediante la liberación, mediante el pago, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que dice Hebreos 10, que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. ¿Qué nos dice? Nos dice que fue para siempre. La remisión de nuestros pecados es efectuado para siempre, ¿no? Si nosotros empezamos a pensar cómo funge el tiempo de Dios, nos lo dice específicamente la palabra. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con los dos malhechores, uno que no creyó y uno que sí creyó, podemos ver que el que sí creyó le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué responde Jesucristo? Le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros sabemos que al tercer día resucitó para nuestra justificación, no le dijo, pues mira, cuando yo resucite el tercer día, ahí te voy a llevar. Le dijo, hoy le mencionó. Entonces, el tiempo que Dios conoce es hoy. Para nosotros, ¿cómo funciona? Pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado, híjole, ya eso funge en el pasado, sí, pero yo tengo que hacer algo todavía. El presente lo estoy haciendo. El futuro, si yo fuese desuscrito en este momento, híjole, no sé para dónde voy, no estoy seguro. No sé si mis 50 años en mi congregación van a ser suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienen claro el verdaderamente si están con Dios. ¿Por qué? Porque fungen todo por medio de las obras. Todo lo que está escrito lo ven conforme a algo que tienen que hacer. Y no se sientan mal. Todo lo menciona la palabra. Sabemos que todos aquellos que eran los intérpretes de la ley, los escribas y los ¿cómo les mencionaba? Intérpretes de la ley, los escribas y los fariseos. No me acuerdo cómo se llamaban. La cuestión es que todos ellos siempre preguntaban, ¿qué debemos de hacer, no? ¿Qué debemos de hacer para heredar la vida eterna? Ya vimos la respuesta, ¿no? Que solo debemos de ver. Dice, miradme a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, es lo que menciona, ¿no? Sabemos, si nosotros nos preguntamos qué es verdaderamente cuando nos dice, id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? ¿No? El evangelio solo es uno. Sabemos que en el evangelio Mateo, Juan y todos los otros dos, que son 4, lo mencionan en un punto distinto. Como Dios, como Hijo, como siervo, y el otro, ahí está el punto, como Jesucristo, como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan esos 4? ¿No? Se basan en un solo camino, que es el Evangelio. Pero ¿qué es específicamente el Evangelio? El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió y nos lavó con su sangre de todo pecado. Cuando Él resucita al tercer día, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Es decir, nos vuelve justos, ¿no? Menciona la palabra
justos, santos y perfectos. Quien ve conforme a la carne jamás va a poder creer en la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Menciona que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Amén, gracias a Jesús, exactamente, amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo se cumplió porque todo habla de Él específicamente, ¿no? Entonces es tan maravillosa la palabra cuando podemos ver realmente que nos dice, Hebreos 11 nos menciona, la fe es ¿cómo nos menciona? Creo que convicción de lo que se espera. Permítanme un momento. Hebreos 11 nos menciona. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué nos menciona? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. ¿Qué nos menciona? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, es por algo que yo tengo que hacer, nos dice, no por obras para que nadie se glorie, pero nosotros vemos porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, quien otorga la fe es Dios mismo, por cuanto es don de Él. Entonces, aquel que dice que cree realmente en nuestro Señor Jesucristo y en Dios, pero se dice pecador, entonces no ha creído en el Dios bíblico, en el Dios creador. ¿Por qué? Porque el Dios creador mandó a su Hijo unigénito para limpiarnos de todo pecado. Y lo menciona la palabra, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Nos dicen, es que hay que creer en el nombre de Jesucristo, Yeshua, Joshua y un montón, Jesus, ¿no? En cualquier idioma, no importa, pero sabiendo el significado de la palabra, ¿qué significa Jesús? Salvador de los pecados de su pueblo, menciona, ¿no? Entonces, ese es el punto. Dice, Él nos limpió, yo no soy pecadora. Amén, así es. Entonces, ahorita voy a ir un poco arriba para ver si quieren, si dijeron algo, ¿no? Dice Pedro, empresa protestante inventada por un hombre Lutero, adoran las fotos de los billetes. ¿Quién? ¿Quién específicamente? Pedro, creo que ya ni siquiera está aquí Pedro. A ver. De hecho, no sé si es mucha concordancia, pero recordemos que Pedro era el discípulo que más confiaba en sí mismo. Y que nos menciona toda la palabra que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro punto de vista. Nos menciona, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deséchate para que la palabra pueda entrar, si no, es imposible. El tema de los sueños, sí, exactamente. Eso ya lo respondí, igual papelería, ¿no? Dice, Dios reveló muchas cosas, así es, Brenda. Pásame su número de una cuenta para depositar mi diezmo. Híjole, voy a darlo a los que te brindan que eres pecador. Aquí no lo pedimos. Tuve varios sueños parecidos a los de José. ¿En serio, Nimrod? A ver. ¿O a qué te refieres? Puerta ancha es el pecado y la puerta angosta andar en camino de Dios. ¿Pero qué significa, Brenda? Ese es el punto. La puerta ancha es por la que todos pasan. ¿Pero qué significa? Que todos creen realmente, ellos en su corazón, piensa que creen en Dios y en Jesucristo, pero si creyeran exactamente en ellos, ¿no? En el Dios creador y en Jesucristo, realmente verían lo que dice la palabra, que Él ya nos justificó. La persona como se ve, sí nos justificó, pero somos pecadores. Entonces ahí es la puerta ancha en donde por decir Dios, cuando digo tu nombre, se ponen a cantar, se ponen a bailar, se arrodillan, oran y de hecho hay una congregación que menciona que quien más dilate de rodillas orando es el que más es más grande espiritual, ¿no? Que tienen contienda espiritual, la batalla espiritual le llaman. Pero ¿qué pasa? Sabemos que todas esas personas, y pongo a que alguien se ponga a orar en ese punto y digamos, anudemos a eso, que la persona está cansada, esa persona se va a dormir. Entonces, dormido cualquiera va a delatar un montón, pero pues bueno, ese es el punto. Paz de Cristo, tengo una duda. Brian, ¿qué pasa si caí en fornicación por llamada con mi novia siendo menor de edad?
Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Si todo lo ves conforme a la carne, todo es para condenación, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de toda esa condenación. Si crees más en lo que te dice tus pensamientos, en los designios del corazón, que es continuamente solo el mal, y sabemos que el mal es el enemigo, por cuanto es contrario a la palabra. ¿Por qué? Si una persona cae en tentación, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde viene el primer sentimiento de culpa? Viene desde aquí. Híjole, no lo debí de hacer, porque sé que esto es malo y esto es un pecado delante de Dios. Entonces, estoy pecando, estoy haciendo absolutamente algo en contra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza la persona, el enemigo, Satanás, empieza a trabajar a esa persona por medio de sus pensamientos, porque sabemos que es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Entonces, para Satanás, lo más fácil, el sentido más fácil que que tiene para manipular es a través de el oír. ¿Y quién se escucha a sí mismo? ¿Quién platica consigo mismo? ¿No? Sabemos que el hombre está acostumbrado a que en todo lo que está viviendo le mencionan: cree en ti mismo, cree que tú puedes y lo vas a lograr, ¿no? Sabemos que en la persona que confía en sí mismo no puede creer en la palabra. Entonces, como menciona la palabra, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque Satanás es padre de mentira y cuando habla mentira de suyo habla, ¿no? Por cuanto es mentiroso. Entonces, cuando una persona está viéndose a sí misma y no conforme a lo que dice la palabra, empieza la condenación: es que no debía hacer esto, es que no debía hacer aquello. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice: ofreció su cuerpo nuestro Señor Jesucristo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. En esa voluntad hizo perfectos a los santificados. Entonces, la efectuación, como mencionamos, ¿qué tiempo es el que conoce Dios? Nos menciona nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Entonces, el tiempo de Dios es eternidad. No tiene inicio y ni tampoco tiene fin. Por eso es que menciona hoy, ¿no? Es tan maravillosa cuando lo podemos entender. Entonces, nos han dicho también el alfa y el omega, el principio y el fin, pero realmente el tiempo de Dios no tiene fin. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú conoces exactamente cuándo tú vas a ser desuscrito de este plano? No lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y aún así eso, Jesucristo cargó el pecado de todo el mundo, concentrado de toda su vida, para que Él pagara por eso. Entonces te pregunto, ¿crees en la palabra, Brian, o crees a tu propio entendimiento y prudencia? Así es, muy cierto. ¿Qué cosa, Brenda? Totalmente cierto. Amén, bendito sea su santo nombre. A Dios sea toda la gloria. Agradezco a Dios poder escucharte, Benjamín. Reseteas mi cerebro. Es Dios mismo. Yo solo hablo de las maravillas que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Por Eva pecamos, desobedeció la fruta prohibida. Dice, no menciona que había un fruto, ¿no? Muchas personas, como ven la palabra, ven conforme a la óptica de hombre. El hombre que quiere ver, quiere especificar algo palpable. Entonces la han puesto como que si el pecado fue comer una manzana, comer específicamente algo. Bueno, no lo llamemos manzana, llamémoslo sea un fruto, ¿no? Algo que agarró y se comió, ¿no? Cuando el árbol de la ciencia del bien y del mal descubran que es consumir de uno mismo, ahí se van a espantar. ¿Por qué? Sabemos que la palabra de Dios fue puesta en Adán y Adán se la transmitió a Eva. Pero ¿qué fue lo que dijo Eva? Confió en sí misma, ¿no? Ah, sí, ese árbol tan codiciable y delicioso a la vista, por supuesto que lo quiero probar, ¿no? ¿Qué fue lo que fungió en ella? Confió sí mismo, confió en ella. Al igual, Adán confió en sí mismo. Ese es el punto. Dice, por eso tanto maldad y muchos pecados, porque somos bien desobedientes, somos ovejas descarriadas, por cuanto todos se descarriaron de sus caminos. Pero ¿quién fue? Si nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo está dispuesto, Él es el pastor, ¿no? Está dispuesto a dejar a las 99 ovejas e irse por la que se perdió. ¿Cómo estaban las 99? Seguras, ¿no? Seguras de sí mismas, o sea, esa ovejita loquita
se fue para allá, ¿no? Pero ¿por quiénes vino nuestro Señor Jesucristo? Por los pecadores, nos menciona. En su primera venida viene por los pecadores. Cuando viene en su segunda venida, viene sin relación con el pecado, con la justificación, ¿no? Por los justos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, dice Brenda, nacimos siendo hijos de Satanás, por eso Dios nos compró a precio de sangre. Exactamente, Daniel, amén. Así es. Dice, a ver, ¿qué menciona? Somos hijos de un rey, no de Satanás. ¿De dónde? Dalila. Dalila, ¿de dónde sacas eso? A ver, dime. ¿Cuál es el significado del número 4 bíblicamente, hermano? Sabemos el número 4, bíblicamente, ¿cuál es su significado? ¿No? Sabemos que cuando en Génesis 1 Dios empieza a crear, o el 2, no recuerdo muy bien exactamente, pero Dios empieza a crear el huerto del Edén, menciona que hay 4 ríos de corrientes en cada una de sus puntas, ¿no? Agua, menciona, ¿no? Sabemos que el significado de la palabra agua, bíblicamente, es la palabra de Dios, ¿no? Es Dios mismo, ¿no? Entonces, cuando menciona en Apocalipsis que Juan vio a 4 seres vivientes, y podemos ver que a través del Evangelio es contado en 4, se podría decir en 4 líneas, ¿no? ¿Por qué se mencionan los 4? Está contado en 4 partes, pero es uno solo. Entonces el significado del número 4 es el Evangelio, ¿no? Específicamente el 4 significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque confiamos en nosotros mismos. Jesús nos trajo espíritu de vida, así es. ¿Por qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Lo que yo os hablo es espíritu y es vida, ¿no? También nos menciona, ¿qué específicamente nos dice? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, permítanme un momento. Sí. Vamos a buscar qué nos dice la palabra, ¿no? Nos menciona Juan capítulo 7, versículo 38. Menciona la palabra, lo vamos a hablar desde el 35 al 38, ¿va? 38 para que estemos en contexto. Dice Juan capítulo 7, versículo 35 al 38. Dice: entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? No le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces menciona nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer hasta el 39, nos menciona: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo menciona: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciona de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Humanamente eso puede ser posible. Entonces, ¿cómo lo interpretaría una persona? Ay, no, es que espiritualmente, ¿no? Pero siguen conforme a la óptica de hombre. A manera espiritual, ¿qué quiere decir esta palabra? Si sabemos que la palabra menciona: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Por cuanto nos negamos a nosotros mismos y ahora sí vamos a Jesucristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Jesucristo menciona la palabra: el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, siendo sombra de nuestro Señor Jesucristo, menciona espíritu vivificante. Alma viviente, alma que tiene vida. Espíritu vivificante, espíritu que de él emana la vida, que de él sale la vida. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, nosotros creemos en él y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, por eso menciona:
de su interior correrán ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios ya no fungimos nosotros y hablamos que nos tenemos que esforzar, que tenemos que hacer o que tenemos que agradar a Dios conforme a lo que nosotros pensamos, queremos y deseamos, ¿no? Ahora de nosotros sale solo lo que el Espíritu de Dios emana, que es ríos de agua viva conforme a su palabra, las maravillas de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y muchas personas lo entienden de otra manera, ¿no? Como lo de los niños que les expliqué. Ellos dicen, pues es que los niños no tienen pecado. Cuando eres pecador porque naciste pecador, no eres pecador porque haces pecado. Es una cosa distinta, ¿no? Y también ya hemos hablado de las personas que mencionan, es que yo no practico el pecado, pero peco. Entonces cometes un pecado y ya no lo vuelvas a hacer nunca más. Sí, pero es que yo no lo perfecciono, ¿sabes? Porque practicar el pecado quiere decir perfeccionar un pecado. Cuando, oye, ¿de verdad eso dice la palabra o es en tu interpretación? No, es que así lo dice. Y cuando sabemos que realmente es la interpretación, la mezcla de la palabra con su conocimiento, su sabiduría, y sabemos quién es la que lo controla. Por eso es que debemos desecharnos día tras día, ¿no? Debemos de recibir exhortación. Y muchos podrán decir, es que yo a veces cuando te escucho eres tan repetitivo, pero que es lo que dijo hasta Martín Lutero, ¿no? Cada semana tengo que predicarle a mi pueblo, a mi ciudad, ¿no? Como tal, porque lo olvidan, ¿no? ¿Por qué? Porque como todavía están en la carne, sabemos que la carne quiere, ¿no? La carne desea. Pero cuando una persona alimenta la carne, mata su espíritu. Pero cuando alimenta su espíritu, mata la carne. Es por eso que solo debemos estar consumiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo no les digo, es que solo me deben de escuchar a mí. No, de hecho, no me escuchen a mí. Crean solo en lo que está en la palabra. Por eso es que les doy Juan 7, 35 39, que Hebreos, que aquí, que allá. Todo está bíblicamente para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Porque no deben de confiar en mí ni en ustedes mismos, ¿no? Es lo que dice la palabra. Maldito todo aquel que confía en el hombre. Entonces, porque si ustedes quieren quererme, o sea, en ese punto, ¿no? Para que las personas que yo les he predicado, si ustedes quieren tener un gramo de querer en mí, no crean en mí, crean en lo que está escrito. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿qué más les digo? Todo funge a través de la palabra de Dios. Yo todavía soy un bebé espiritual, ¿no? Yo no soy como que, muchos me vienen a decir, pastor, no soy pastor. Yo solo predico la palabra de Dios, ¿no? Entonces, igual todos los que quieran escuchar más prédicas y así, por dos, dice Sandra. Entonces, todos los que quieran escuchar más prédicas, está el canal del hermano Matusalén, escrito está también, se llama, aquí en TikTok, en YouTube. También está el pastor Pablo Shin, ¿no? Que es el que está aquí en México, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias, Sandra. Ahí está el canal del hermano Matusalén, que podría yo decir que es mi papá espiritual, ¿no? Yo recibí palabra a través de él. Ese bebé espiritual que está dando muchos frutos. Gracias y gloria a Dios, Mariluz, gracias y gloria a Dios. Entonces, también está, ¿no? Como les dije, el pastor Pablo Shin. Está el pastor Oxo Park, que es el siervo de Dios, ¿no? Entonces, pues todos sabemos qué puede pasar cuando el siervo de Dios ya esté suscrito de este tiempo, ¿no? Y por eso es que no debemos de confiar en el hombre, ¿no? Sabemos que todas las iglesias, mal llamadas iglesias, todas se iniciaron siendo salvas, pero cuando el siervo fallece, esa iglesia es corrompida y de ser iglesia pasa a ser solo una congregación, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la congregación de justos. Entonces, si una persona dice que es pecador y todos los de su congregación son pecadores, no es la iglesia bíblicamente, ¿no? Dice, gloria a Dios, aspiro a ser como tú, aspira a ser lo que dice la palabra, por favor, Marilio. Sí, en verdad, quisiera quererme. No digan esas cosas, ¿no? Entonces, yo sé cuál fue tu intención, pero pues lo tengo que volver a repetir.
Pues así, ¿no? También está el hermano Johnny Chang, lo veo mucho en Facebook, no sé si, creo que también aquí está en TikTok. Él también predica el evangelio. Hay muchos más hermanos, Frutos de la Vid, la hermana Namán, Justos por la Fe, otro hermano que no sé exactamente su nombre, sino lo conocí porque tiene casi el mismo nombre que yo, nada más que yo lo tengo como Justo por la Fe y él es Justos por la Fe, y hasta que lo busqué yo me pude dar cuenta que había otra persona con un mismo corazón, ¿no? Todos los que somos justos estamos en un mismo corazón con Dios. Y pues bueno, esto fue todo de mi parte. El día de hoy leímos lo que es Génesis capítulo 6, versículos del 13 al 16. Mañana leeremos del versículo 17 en adelante. Para todos aquellos que no hayan podido estar desde el inicio o quieren ir a ver esta repetición, se suben en la plataforma roja, en donde pues ven sus videos favoritos de cualquier cosa. Estamos como Justo por la Fe y la misma foto de perfil. Este video probablemente lo suba yo más o menos como en 1 hora, porque a veces dilata bastante. Entonces, para quienes no lo encuentren, aquí en TikTok tengo un video anclado de cómo ustedes pueden ir a buscar el canal, porque como no es nuevo, no se puede ver fácilmente. Muchísimas gracias por gracias soy salvo. Ahí lo dijo el hermano en esa plataforma. En esa plataforma está. Entonces, pues así, ¿no? Allí tenemos desde el capítulo de Génesis 1:20 en adelante, y del 1:19 están aquí en TikTok. Entonces, les voy a decir otra cosa. Sí, para todos aquellos que quieran, tengan dudas, me quieran preguntar algo o pues así, recuerden que tengo anclada también una publicación de Martín Lutero, lo que les acabo de decir hace ratito, y ahí tengo mi número, que me pueden escribir por medio de el logocito verde con un teléfono donde se envían mensajes. Pues por ahí nos podemos poner en contacto. Entonces, pues ahí están los 2 videos anclados para quien quiera ir a ver las repeticiones en YouTube, o para, ya lo dije, bueno, ya lo dijo, quien me quiere ir a ver por WhatsApp, ni modo, ya lo dije. Dice, porfa, hacen daño, la gloria es solo para Dios. Exactamente, muchísimas gracias, Sandra. Toda honra y toda gloria es para Dios, ¿no? Entonces, pues eso fue todo de mi parte. Nos vemos el día de mañana a partir entre las 8:30. Recuerden, a veces se me es difícil a veces predicar en ese horario, pero de que se predica ese día, hasta que se oculte el alba, porque ocultándose el alba, dase un nuevo día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humano, como estuvo desde el inicio, nos lo dice Génesis 1:1. Bueno, en el principio era Dios, el verbo era Dios, pero ¿qué nos lo dice en el capítulo 1 de Génesis? La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y sabemos quién es la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de las tinieblas pasamos a la luz. Entonces, no hay pierde. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes, para los que son hermanos y los que todavía no son. Dios tenga misericordia de todos ustedes, que Dios se apiade de su alma como la tuvo conmigo, sin siquiera yo merecerla ni un gramo. Todo mi ser debería haber ido al lago de fuego, al castigo eterno, pero Dios no lo quiso así, porque escogió lo más vil y menospreciado para deshacer lo que es de lo que no es, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana. Adiós.